Mi nombre es Chioma Nusu y nací en Enugu, Nigeria. Durante 15 años dediqué mi vida a lo que llamábamos el reino de las tinieblas, actuando como una bruja, no una practicante cualquiera, de esas que tienen dudas o actúan por impulso. Fui plenamente consagrado, plenamente entregado e investido de poderes que, hoy, reconozco como demoníacos. Realicé rituales, lancé maldiciones, observé a los cristianos y sobresalí en lo que hice. Sin embargo, había algo que siempre me intrigó y retó, había un tipo de persona que, por mucho que lo intentáramos, parecía intocable. Los elegimos como objetivos, nos reunimos a medianoche para invocar sus nombres, ofrecimos sacrificios y realizamos ceremonias para atacarlos. Pero por mucho que lo intentáramos, era como si estuvieran protegidos por una barrera invisible, impermeable a nuestros hechizos. Ahora quiero compartir contigo cómo llegar a ser ese tipo de cristiano, alguien que neutraliza las fuerzas del mal, que hace que los planes del enemigo sean ineficaces y que, a través de la oración, deja el reino de las tinieblas sin respuesta. Presta mucha atención, porque las 3 señales que te voy a mencionar no son las que la mayoría de los creyentes imaginan. No se trata de oraciones ruidosas, ayunos prolongados o de cuántos versículos memorizas o a cuántos servicios asistes. Estos 3 signos van mucho más allá. Estas son realidades espirituales que, cuando están presentes en la vida de un cristiano, crean una atmósfera donde la brujería simplemente no puede actuar. Déjame explicarte cómo descubrí esto. Cuando todavía estaba involucrado en prácticas ocultistas, había un hombre en Enugu llamado Pastor José. No era un líder famoso, no tenía una gran iglesia ni un programa de televisión. Su congregación apenas contaba con 60 personas. Sin embargo, había algo en el que nos dejó perplejos. Por mucho que intentamos lograrlo, nuestras estrategias fracasaron. No fue suerte ni coincidencia. Era algo más profundo, algo que solo entendí más tarde, el temor del Señor. Pero no confundas el temor del Señor con el temor de Dios. No se trata de vivir con miedo, como si Él fuera un juez dispuesto a castigar. Me refiero a una conciencia constante de la presencia divina, una reverencia tan profunda que influye en cada decisión, cada palabra e incluso cada pensamiento. En el reino de las tinieblas sentimos esto. Cuando un cristiano vive en el temor del Señor, se crea a su alrededor una protección espiritual que las fuerzas del mal no pueden romper. Era como si un muro invisible lo rodeara y nuestros poderes simplemente no tuvieran ningún efecto. Esa fue la primera señal. ¿Los otros 2? Hablaremos de ellos pronto, porque son igualmente transformadores. Lo importante ahora es entender que la verdadera fuerza espiritual no está en las apariencias, sino en la profundidad de la relación con Dios. Y eso marca la diferencia. Pero lo que realmente me llamó la atención de esta mujer no fue solo la protección espiritual que la rodeaba, sino la forma en que su fe se traducía en acciones concretas. Ella no solo creía, vivía lo que creía. Y eso nos lleva a la segunda señal, la provisión sobrenatural. Tenga en cuenta, no estoy hablando de suerte o coincidencias. Estoy hablando de un principio espiritual que opera cuando alguien decide confiar completamente en Dios. Esa hermana no oraba por los clientes por obligación, sino porque veía a cada persona como una oportunidad para manifestar el amor y el poder de Dios. ¿Y lo más impresionante? Las respuestas llegaron en formas que desafiaron toda lógica humana. Imagínese la escena, un cliente entra a la tienda con una petición modesta, casi tímida. En lugar de simplemente vender la tela, esa mujer toma las manos de la persona y le dice, pidamos a Dios lo que realmente necesitas. Y ahí mismo, en medio de la tienda, reza. No una oración vacía, sino una declaración de fe, como si abriera las compuertas del cielo sobre esa situación. Y entonces sucede algo extraordinario. Una hora después llega otro cliente. Alguien que, humanamente hablando, no tendría ninguna conexión con el primero. Un usuario de silla de ruedas, quizás con dificultades de movilidad, pero con una necesidad concreta, necesitaba mucha más tela de lo normal. Y no solo eso, compra 3 veces la cantidad inicial, pagando el precio completo, sin regatear. No hubo promoción ni descuento. Solo una transacción simple, pero cubría exactamente lo que la tienda necesitaba en ese momento. Este no fue un caso aislado.
sucedió repetidamente. Clientes que entraban con pequeñas solicitudes salían bendecidos, y otros, con mayores necesidades, aparecieron poco después para llenar no solo el vacío financiero, sino para multiplicar recursos. Era como si cada acto de fe desencadenara un mecanismo divino de provisión, donde lo poco se convertía en mucho y lo imposible se hacía posible. Pero aquí está la clave, esta disposición no era para ella. Fue por el reino. No acumuló, no guardó para sí misma, distribuyó. Si un cliente no podía pagar, decía, tómalo. Dios te bendecirá de otra manera. Y así, su tienda no era solo un negocio. Era un punto de distribución de la gracia de Dios. Esta es la segunda señal, cuando la fe deja de ser una teoría y se convierte en un estilo de vida. No se trata de tener una fórmula mágica, sino de vivir de tal manera que tus acciones reflejen confianza en un Dios que provee. ¿Y lo más fascinante? No necesita grandes recursos para hacer grandes cosas. Todo lo que se necesita es un corazón dispuesto a obedecer, incluso cuando la lógica dice que no tiene sentido. Y eso nos lleva al tercer signo, pero lo dejaremos para explorar más adelante. Por ahora reflexiona, ¿en qué área de tu vida has confiado más en tu propia capacidad que en la provisión de Dios? Porque, muchas veces, el milagro no está en tener más, sino en saber utilizar con fe lo que ya tenemos. Estás curado. ¿Y lo más impresionante? Ella no solo dijo esas palabras, las vivió. Mientras que otros se habrían hundido en la desesperación, ella decidió creer en lo que no podía ver. Y ese, amigo mío, es el poder de la declaración de fe. ¿Alguna vez te has parado a pensar en el peso de las palabras que salen de tu boca? La Biblia dice que la vida y la muerte están en poder de la lengua. Cada frase que dices sobre tu situación, ya sea financiera, emocional o familiar, está plantando una semilla. Si siembras dudas, cosecharás incertidumbre. Si siembras miedo, cosecharás parálisis. Pero si eliges declarar la verdad de Dios, incluso cuando las circunstancias gritan lo contrario, sucede algo sobrenatural, lo imposible comienza a doblegarse ante tu fe. Fait, esa mujer, no permitió que la adversidad dictara su narrativa. Cuando su marido perdió su trabajo, ella no dijo, ¿cómo vamos a sobrevivir? Sino más bien, Dios ya tiene una provisión hecha para nosotros. Cuando su hijo enfermó, ella no murmuró, ¿por qué sucede esto?, sino que afirmó, la curación ya es nuestra en el nombre de Jesús. Y cuando fueron desalojados, en lugar de maldecir el día, ella declaró, el Señor es nuestro refugio, y Él nos dará un lugar mejor. Lo que los espíritus enviados a destruir esa familia no entendieron, y lo que muchos de nosotros todavía no entendemos, es que la fe no es la ausencia de problemas, sino la certeza de que Dios tiene el control, incluso cuando todo parece desmoronarse. Esperaban encontrar a una mujer destrozada, dispuesta a darse por vencida. En cambio, encontraron un guerrero que convirtió cada ataque en una oportunidad para declarar la victoria de Cristo. Y aquí está la pregunta candente, ¿qué has declarado sobre tu vida? Cuando te miras al espejo, dices, soy bendecido y muy favorecido, o murmuras, ¿nada me va bien? Cuando te enfrentas a una crisis financiera, proclamas, el Dios que satisface mis necesidades o te regodeas, ¿nunca saldré de esto? Porque en el ámbito espiritual, tus palabras no son solo sonidos, son decretos. Y lo que decretas, lo atraes. La fe no solo resistió los ataques, ella los venció. Y lo hizo de una manera tan sencilla que hasta los espíritus que la observaban quedaron perplejos, ella se negó a dudar. Mientras muchos de nosotros cuestionamos la bondad de Dios ante las pruebas, ella decidió confiar. Mientras otros se desesperaban, ella se arrodilló. Mientras el mundo decía ríndete, ella respondió, pero Dios. ¿Y sabes qué pasó? Al marido le ofrecieron un trabajo mejor que el anterior. El hijo fue curado sin explicación médica. Y en el momento adecuado apareció una casa nueva y más cómoda. No porque las circunstancias cambiaran por casualidad, sino porque una mujer decidió que sus palabras, y su fe, serían más poderosas que cualquier ataque. Por eso hoy te desafío, comienza a declarar lo que Dios dice de ti, no lo que dicen tus circunstancias. Habla vida donde hay muerte. Habla provisión donde hay carencia.
Habla sanación donde haya enfermedad. Porque al final del día, la batalla no es contra sangre y carne, sino contra las fuerzas espirituales que intentan robar tu paz, tu fe y tu futuro. ¿Y el arma más poderosa que tienes? Tu boca. Úselo para bendecir, no para maldecir. Para construir, no para destruir. Profetizar lo que Dios ya tiene preparado, no repetir lo que susurra el enemigo. Porque, en el reino de Dios, las palabras no son solo palabras. Son semillas. Y lo que siembras hoy, lo cosecharás mañana. Dios abriría un camino. Y continuó cuidando a su hijo con fe, no con miedo. Cuando la dueña de la propiedad dijo que tendrían que irse, ella no discutió, no se quejó. Él se limitó a responder, con la misma serenidad de quien ya conoce el final de la historia: si Dios quiere que nos vayamos, Él proveerá. Si Él quiere que nos quedemos, nadie nos sacará de aquí. Y lo repitió como un mantra, como si cada palabra fuera un ladrillo que construyera un muro de protección a su alrededor. No fue terquedad. Fue confianza. Una confianza que no dependía de las circunstancias, sino de un Dios que nunca falla. Porque cuando un cristiano vive con miedo, cuando se deja consumir por la ansiedad o cuestiona la fidelidad de Dios, emite una frecuencia espiritual que atrae al enemigo. Es como sangre en el agua para los tiburones, la duda es el olor que los mantiene dando vueltas, esperando el momento de atacar. Pero cuando un hijo de Dios se mantiene firme en la promesa, cuando mantiene la paz en medio de la tormenta, cuando descansa en su fidelidad aún sin ver la salida, emite una frecuencia diferente. Una frecuencia ganadora. De autoridad. De los que ya saben que el final de la historia está escrito y que Dios siempre cumple lo que promete. Y fue esta confianza inquebrantable la que marcó la diferencia. Durante 2 años todo parecía un fracaso. 2 años de luchas, puertas cerradas, miradas de lástima y susurros de incredulidad. Pero ella no se movió. No cedió. No cambió la verdad de Dios por una mentira pasajera. Hasta que, de repente, algo cambió. Un joven del pueblo, involucrado en brujería, fue poseído por los mismos espíritus a los que servía. Las noches se convirtieron en una pesadilla de tormento y ningún curandero tradicional pudo liberarlo. Al borde de la muerte, la familia lo llevó con Samuel. Y Samuel oró. Y en ese momento, el poder de Dios se manifestó. El joven quedó completamente liberado y sanado. La noticia corrió como la pólvora. En cuestión de semanas, gente de toda la región empezó a llegar a la iglesia. Querían conocer al Dios que rompe cadenas, que expulsa demonios, que transforma vidas. Y en menos de un año, lo que alguna vez fue un pequeño grupo de creyentes perseguidos se convirtió en un movimiento. Lo que era debilidad se convirtió en fuerza. Lo que era escasez se ha convertido en abundancia. Porque Dios no necesita mucha gente para hacer grandes cosas, necesita gente que crea. Mientras tanto, en otros lugares, el mercado estaba controlado por quienes entendían las leyes espirituales del poder. Influyeron en las ventas, manipularon la oferta y la demanda y determinaron quién prosperó y quién fracasó. Era su territorio y todos lo sabían. O pagaron por la protección o sufrieron las consecuencias. Pero Hunt Ngozi era diferente. Ella nunca pagó. Nunca reconoció su autoridad. Nunca mostró miedo. Y eso se convirtió en un problema. El líder de la aquelarre decidió darle una lección. Destruirían su negocio por completo, para que pudiera servir de ejemplo a otros. Comenzaron con las tácticas habituales, enviaron bebidas espirituosas para ahuyentar a los clientes, influenciaron a los proveedores para que subieran sus precios, sembraron dudas en la gente sobre la calidad de sus alimentos. Hicieron todo lo que siempre funcionó. Pero no pasó nada. Su negocio no se vio afectado. De hecho, incluso pareció crecer. Estaban perplejos. Luego, intensificaron el ataque. Realizaron un ritual mayor, sacrificaron un carnero y pronunciaron una maldición de ruina financiera total sobre su restaurante. Declararon que dentro de 3 meses estaría en quiebra y mendigando en las calles. Pasaron 3 meses. Y no solo no quebró, sino que además abrió una segunda unidad. La furia se apoderó de ellos.
Entonces enviaron a alguien para que la observara de cerca, para descubrir dónde estaba la brecha, cuál era la fuente de esa protección inquebrantable. El observador que enviaron regresó con una respuesta que los dejó aún más confundidos. Refirió que dondequiera que iba, las palabras que salían de su boca eran solo bendiciones, agradecimientos o declaraciones de fe. Cuando alguien criticó su cocina, ella no respondió con enojo. En lugar de eso, sonríe y di, gracias por tus comentarios. Que Dios te bendiga abundantemente. Y lo más impresionante fue que a su alrededor nunca hubo una palabra de desánimo sobre el negocio, las finanzas o el futuro. Cada frase que pronunció fue un acto de confianza, como si las palabras mismas fueran semillas de prosperidad. Intentaron entender. ¿Cómo podría alguien enfrentar desafíos sin quejarse? ¿Cómo podía confiar tanto, incluso cuando las circunstancias parecían imposibles? En tiempos de crisis, cuando nuevas regulaciones amenazaban con cerrar su restaurante, reunió a su pequeño equipo y dijo, no sé cómo vamos a satisfacer estas demandas, pero sé que Dios es fiel. Él nos trajo hasta aquí y no nos abandonará ahora. Hagamos lo que podamos y confiemos en Él para hacer lo que no podemos. Entonces sucedió algo sorprendente. En lugar de pasar días y noches tratando de encontrar una solución desesperada, simplemente continuó trabajando con integridad, como siempre lo hacía. Y, como si el universo conspirara a su favor, apareció un hombre en su restaurante. Hizo preguntas sobre el negocio, sobre los desafíos, sobre las nuevas reglas. Cuando ella le explicó su situación, él sonrió y dijo, tengo una empresa que ayuda a las pequeñas empresas a adaptarse a regulaciones como esta. Y siento que Dios me envió hoy aquí para ayudarte. Pagaré todos los costos de adaptar tu restaurante. Considera esto como mi inversión en el reino de Dios. Los enemigos que la observaban no podían creerlo. ¿Cómo podría alguien atraer tanta bondad? ¿Cómo podría convertir cada obstáculo en una oportunidad? Así que revisaron una vez más las señales, intentando descifrar el secreto detrás de esa protección inquebrantable. La primera señal fue una vida que caminaba en el temor del Señor. No se trataba de tener miedo de Dios, sino de vivir con una conciencia constante de su presencia. Era tomar decisiones basadas en lo que a Él le agradaba, no en lo que le convenía. Se negaba a ceder, ni siquiera en las cosas pequeñas. La segunda señal fue el poder de las palabras. No eran solo sonidos, eran fuerzas creativas, capaces de dar forma a la realidad. En el ámbito espiritual, sabían muy bien utilizar las palabras de los cristianos en su contra. Cuando alguien decía palabras negativas sobre su vida, cuando asentía con miedo y duda, cuando declaraba derrota en lugar de victoria, en realidad estaba abriendo puertas a lo que no quería. Pero ella hizo todo lo contrario, sus palabras siempre estuvieron alineadas con la fe, con la esperanza, con la certeza de que Dios tenía el control. Porque cuando caminas en el temor del Señor, cuando hablas de vida en lugar de muerte, cuando confías en Él con todo tu corazón, no solo te estás defendiendo del ataque, sino que te estás posicionando en el fluir del favor de Dios. Y eso marca la diferencia. Lo he visto repetido innumerables veces, los cristianos que viven estas tres verdades no solo sobreviven, sino que prosperan. No solo se les protege, sino que se les promueve. No solo se contentan con lo suficiente, sino que caminan en abundancia. Porque cuando vives así, atraes la atención de los cielos. Dios observa tu fidelidad, ve tu confianza, reconoce tu obediencia y responde. El Salmo 34, 7 dice que el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los libra. Y Proverbios 18, 21 refuerza, la muerte y la vida están en poder de la lengua, el que la usa bien, come de su fruto. Por eso decidió, sus palabras ya no estarían regidas por el miedo, la duda o la derrota. A partir de ese momento solo hablaría lo que Dios viera. Él declararía la palabra acerca de sus circunstancias. Profetizaría su futuro con las promesas del Señor. Después de todo, si la muerte y la vida estuvieran en poder de la lengua, ésta elegiría la vida. Yo elegiría la bendición. Yo elegiría la victoria. Y al hacerlo, no solo estarías cambiando tus palabras, estarías reescribiendo tu destino. Y ahora, hace una poderosa invitación, cancele cada palabra negativa que alguna vez haya dicho sobre sí misma.
No se trata solo de olvidar el pasado, sino de revocar, con autoridad espiritual, el efecto de aquellas declaraciones. Si la lengua tiene el poder de maldecir, también tiene el poder de deshacer la maldición. Cada no puedo hacerlo, cada eso nunca cambiará, cada soy un fracaso, estas frases no fueron simplemente dichas, fueron sembradas. Y como toda semilla, germinaron, echaron raíces en tu mente, en tus emociones, en tus circunstancias. Pero hoy decide arrancar esas raíces. No con fuerza humana, sino con la autoridad de la palabra de Dios. Porque si la fe viene por el oír, también viene la incredulidad. Y si las palabras negativas sembraron dudas, las palabras de fe pueden desarraigarlas. Ella no solo habla, sino que decreta. No solo está deseando, está profetizando. No es solo esperar, es llamar a la existencia aquello que aún no se puede ver. Y cuando haces esto junto con ella, algo cambia en el mundo espiritual. La atmósfera que te rodea se transforma. Ya no estás a merced de las circunstancias, los está reescribiendo. Ya no eres víctima de las palabras que alguna vez aceptaste, ahora eres el autor de tu propia narrativa. Se activaron 3 signos, la autoridad de la palabra, el poder de la declaración y la disciplina de la fe. A partir de ahora, ya no serás un blanco fácil. Te has convertido en una amenaza para las tinieblas porque has aprendido a operar con el mismo poder que los derrotó en la cruz. Pero comprenda, este no es un ritual de una sola vez. No es una oración mágica que soluciona todo al instante. Es un estilo de vida. Una elección diaria de hablar lo que Dios dice en lugar de lo que gritan las circunstancias. Requiere intencionalidad, porque el enemigo no dejará de intentar sembrar dudas. Requiere disciplina, porque la lengua es un miembro rebelde, acostumbrado a repetir viejos patrones. Y exige un sistema, porque la fe sin acción está muerta, y la acción sin fe es solo esfuerzo humano. Puedes hacer esto. No porque seas fuerte, sino porque mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. No porque tengas todas las respuestas, sino porque conoces a aquel que las tiene. No porque nunca más tropezarás, sino porque sabes que incluso cuando caigas, no caerás postrado, porque la mano de Dios te levantará. Y este no es solo un mensaje para ti. Es un llamado. Un llamado a unirnos a una generación que se niega a vivir por debajo de lo que Dios planeó. Quien se niega a ignorar las armas espirituales de las que dispone. Quien se niega a dejar que el miedo dicte sus palabras. Cuando te involucras, cuando compartes, cuando declaras, no solo estás cambiando tu vida, estás impactando el reino espiritual. Le está diciendo al infierno, no te tengo miedo. Porque mi Dios ya ganó. Entonces, respira profundamente. Levanta la cabeza. Y empieza a hablar. No lo que el mundo dice que eres, sino lo que Dios ya ha declarado sobre ti. Porque en el momento en que tus palabras se alinean con las suyas, sucede algo sobrenatural. Las cadenas se rompen. Las puertas se abren. Y lo que parecía imposible empieza a moverse. No porque lo merezcas, sino porque Él lo prometió. Y las promesas de Dios no regresan vacías. Ibu no es solo un sonido repetido, es el eco de tu batalla interna que se transforma en una declaración de fe. Cada sílaba es un golpe contra la duda, un recordatorio de que incluso cuando la voz dentro de ti parece fallar, Dios ya ha puesto palabras de poder en tu boca. ¿Alguna vez te has parado a pensar por qué, en los momentos de mayor angustia, la gente recurre a sonidos, gritos o repeticiones? No es debilidad. Es instinto. Es el espíritu que clama por algo más grande que el miedo. Y cuando ese clamor se encuentra con la palabra de Dios, se convierte en un grito de batalla. Ibu podría ser el comienzo de una oración que ni siquiera sabías que debías decir. Podría ser el primer paso para romper el silencio que el enemigo quiere imponerte. Pero hay una verdad que muchos olvidan, no son tus palabras las que tienen poder, sino la autoridad de quienes las respaldan. Cuando abres la boca y dices Ibu con la convicción de que estás bajo la cobertura de Dios, no estás simplemente hablando. Es liberar una fuerza que ya fue liberada en la cruz. Le está diciendo al caos, no estoy solo. Lo que hay en mí es mayor que lo que hay en el mundo. ¿Y sabes qué pasa cuando persistes en esto? Las cosas empiezan a cambiar.
No porque encontraste la fórmula mágica, sino porque dejaste de luchar contigo mismo y comenzaste a luchar contra Dios. Cada IBU es un ladrillo en la construcción de tu victoria. Cada repetición es un paso adelante, aunque aún no veas el camino. Porque la fe no se trata de ver, sino de declarar, incluso en la oscuridad, que la luz ya está llegando. Así que no pares. No te quedes callado. No dejes que el cansancio o la vergüenza te roben la voz. Porque en el ámbito espiritual, el silencio es territorio del enemigo. Pero la palabra, incluso si es un sonido entrecortado, una repetición imperfecta, es territorio de Dios. Y Él ya ha dicho, por mi palabra, las cosas suceden. Así que habla. Incluso si oyes solo IBU. Mañana serán las sentencias. Luego habrá testimonios. Y un día mirarás atrás y te darás cuenta de que ese simple sonido fue el comienzo de todo.